En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien abrigados, porque como es de público conocimiento, volvió el invierno, llegó el invierno, estamos todos muertos de fríos, pero no importa, amigos, porque por lo menos en nosotros estamos contentos. Va a ser esta una semana dedicada a Borges, porque vamos al fin a llegar al encuentro en Fraiventos, el encuentro que se va a llamar Borges, una geografía imaginaria. Este viernes y este sábado, viernes 25 y sábado 26, va a ocurrir este evento, este encuentro que estamos organizando con la Dirección de Cultura de la Intendencia de Río Negro y obviamente la máquina de pensar. El viernes pasado inauguramos la exposición de caricaturas e ilustraciones, que quedó fantástica. La verdad que el hall de la terminal de Fraiventos quedó notable. Y antes que nada, antes de que arrancar el programa, quiero decirles, y saliéndome un poco de lo de Borges, que el sábado nos invitaron a los premios, a la ceremonia de premios Morosoli. Para nosotros fue realmente un placer, realmente una alegría, que que la Fundación Lolita Rubial y todos los jurados, porque tienen un sistema de jurado colectivo, eligieran a la máquina de pensar para el Morosoli institucional, no un Morosoli personal, sino institucional, a aquellos que hacen la mejor promoción, o no sé si hacen la mejor, a la promoción y difusión cultural. Esto se lo pueden dar a una asociación, se lo pueden dar a una ONG. En este caso, 2016, nos lo otorgaron a nosotros, a la máquina de pensar. Un orgullo y una gran gratitud, lo dijimos. Obviamente, en lo institucional damos las gracias también a Radio Uruguay, a la dirección de Radio Uruguay y a todos los trabajadores que nos apoyan. Bueno, obviamente en la producción está Gustavo Germán, en la difusión está Andrés Capelán, pero por sobre todas las cosas están ustedes, ¿no? Lo único que hace que esta máquina de pensar funcione es la atención de los oyentes, así que gracias por estar y gracias por seguir ahí. Estas cosas, estos reconocimientos son una caricia del alma, dijera alguien, para que uno continúe su labor. Y bueno, y ya está. Gracias por la Fundación Lolita Rubial, por este Morosoli institucional a promoción y difusión cultural. Y ahora les digo que vamos a empezar este programa. No, antes quiero decirles que recibimos de Banda Oriental un libro que se llama 13 que cuentan. Es un libro, una antología de cuentos de jóvenes narradores, no tan jóvenes, pero bueno, narradores nacidos todos a partir del año 73. Está Martín Bentancor, está Horacio Cavallo, está Ramiro Sanchís, en fin, Pedro Peña, Rodolfo Santuro, los que ustedes más o menos ya conocen. Y para empezar esta semana dedicada a la máquina de pensar, nos pareció que podía ser un detalle recordar a alguien, un poeta que no está entre nosotros, que supo tener acá la máquina de pensar una columna. Me refiero al poeta Roberto Yenta. Con Roberto tuvo una columna acá, Roberto Yenta, que creo que la columna se llamaba Fractales. Y una vez me dijo, obviamente nos comentó, que él había entrevistado a Jorge Luis Borges y le pedimos la grabación. Entonces tuvimos esta conversación con Roberto Yenta sobre la entrevista que él le realizó a Jorge Luis Borges en Argentina. Los invito a escucharla. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien. Primero que nada, saludos a la audiencia y gracias a ti por la invitación de hoy. Uh-huh. Y es un honor que me hayas invitado para abrir esta semana, este ciclo, uh-huh, sobre Borges poeta, que me interesa más que el narrador. ¿Te interesa más que el narrador? Me interesa más que el narrador. Uh-huh. Eso no quiere decir que yo tenga la razón, uh-huh, pero me sucede que me llega más la poesía, uh-huh, aunque es una poesía que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, muy especial, pero creo que ha aportado como narrador, como poeta, aunque como narrador aportó muchísimo. Creo que como poeta ha revolucionado parte del lenguaje. ¿Sabes que en España se publicaron la obra poética completa de Borges, y estuve leyendo un artículo de Benjamín Prado, que el año pasado es un escritor español joven, relativamente joven, que estuvo aquí en el Centro Cultural de España, Benjamín Prado, y en la reseña que leí de este libro, la obra poética, él decía, voy a atreverme a decir algo, para mí Borges es un poeta que escribió prosa, que escribió narrativa, pero que básicamente era un poeta.
Es una buena definición. Aunque no nos podemos olvidar de cuentos magistrales como el Aleph, por ejemplo. Sí. ¿No? Que han hecho toda una... o La Intrusa, que es un cuento que a mí me gusta, me encanta. ¿No? Roberto había entrevistado a Borges, tuvo el inmenso placer de entrevistar a Borges. ¿Cómo fue aquella entrevista? Bueno, en realidad a Borges lo vi 3 veces en mi vida. La primera vez fue el 18 de abril del 79. La segunda vez fue el 19 de abril del 79. Y después lo vi en Buenos Aires, un poco tiempo después. Yo estaba colaborando con una revista literaria, o sea, algo que no existe prácticamente, y estaba toda la prensa. La que oficiaba de secretaria en ese momento de él no era María Kodama. Bajó, tomó los nombres de todos los medios. Bueno, baja Jorge Luis Borges en el ascensor con ella, y el primero que llaman es el señor Roberto Yenta, de Revista Imágenes. Bueno, yo era muy joven, tenía 20, 22 años en ese momento, y me dio más de media hora de reportaje, y después despachó al resto de la prensa, televisión, diarios, todo, a todos juntos. A todos juntos. Sí. Y no se equivocó, porque yo ya era un lector de Borges desde los 15 años. Sí. No, aparte de haber intuido que lo tuyo era un interés literario, no mediático, claro. No de famoso. Sí. Y yo creo que al viejo le gustaba, le digo viejo de una manera muy afectuosa, ¿no? Cariñosa, le gustaba, quizás más que escribir, le gustaba hablar sobre poesía y sobre literatura, y quedó muy sorprendido por cómo tenía yo los datos bien frescos de toda su obra, ¿no? Claro, y ahí también debe haber influido, también pienso yo, la predilección que tuvo él siempre, la debilidad por la banda oriental, ¿no? Por la banda oriental, ¿no? Donde él pasaba sus largos veraneos en el Paso del Molino. No, y en el interior de la República, sí, digamos, bueno, ¿no? En Fray Ventos, en la hermosa ciudad de Fray Ventos. Donde encontró al memorioso Funes. Exacto, Funes el memorioso lo encontró ahí en el Arroyo Laureles. Claro. Y bueno, que eso también está. Él era primo de Esther de Aedo, y entonces tenía una estancia allá. Incluso se maneja la posibilidad de que haya sido engendrado acá. Sí, él lo decía, sí. No, él lo decía, sí. Él lo decía, sí. O sea que no solamente Gardel es uruguayo, sino Borges también. Sí, vamos a decirlo para defender a Fray Ventos, que él decía que fue engendrado en Fray Ventos, ¿no? Decía, pero bueno, Gonzalo Gervás se agarra la cabeza. ¿Qué te parece, Roberto, si empezamos por lo menos a escuchar algunos fragmentitos de esa entrevista que vos le hiciste? Me parece bárbaro. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué otro Dios detrás de Dios? La trama empieza. Esos son 2 sonetos sobre el ajedrez. Sí. Me gustó esa idea de que las piezas se crean libres, de que las piezas sean movidas por el jugador, que el jugador se crea libre, que Dios se crea libre, y luego la posibilidad de un número infinito de dioses. Un proceso así, infinito, sí. Me salieron bien esos 2 sonetos, sí. Es el soneto del ajedrez, obviamente, ¿no? Que son 2 sonetos para el ajedrez. 2 sonetos para el ajedrez, efectivamente. Sí. Bueno, acá ya que una de las características es que Borges manejaba dentro de su poesía todo un legado filosófico importante, que tiene que ver con Cantor, por ejemplo, sobre el infinito, que acá tiene que ver con la idea de que siempre hay algo detrás de esto. En ese soneto, en uno de los 2 sonetos, también menciona a Omar Khayyam, claro, que dice que y parece que lo saca de una poesía de Omar Khayyam, que las días y noches de nosotros, de las personas, de los seres humanos, son como los casilleros blancos y negros del tablero. Del tablero de ajedrez. Exactamente. Sí, yo ahora estaba tratando de recordar la poesía, porque se tratan de 2 poemas sobre el ajedrez, que obviamente les sirve para hablar del ajedrez y sobre la vida, ¿no? O sea, sobre
la idea de que los jugadores mueven la pieza y pero Dios, claro, Dios se está moviendo detrás al jugador, y después, ¿qué otro Dios detrás de Dios la trama empieza? Dice. Claro. O sea, el hombre manejado por un Dios, ese Dios manejado por otro Dios, pero a su vez ahí tiene que haber otro Dios manejando las cosas, y así es. Ahí está la idea de infinito también. Sí, sí, una sucesión infinita de movimientos que tienen que ver con el movimiento tan sencillo como que puede ocurrir en una partida de ajedrez. Claro. Hay también sonetos, como que son los sonetos más clásicos, digamos, más citados de Borges, ¿no? Claro, el Golem está, también, por ejemplo. Después está dos sonetos para 1964, que es bastante conocido, que dice, a ver si me acuerdo de memoria ahora, ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, flor de agonía, adiós a las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor, hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repite vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Y no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un signo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ese es el primero de los dos sonetos para 1964. Borges, en realidad, antes de su primer libro, de Fervor de Buenos Aires, y que comienza con el poema La Recoleta, cultivó mucho el soneto. Incluso sonetos que nunca se publicaron, él cultivaba el soneto. Y después ya manejó muy bien el verso libre, muy bien, y después ya cuando entra definitivamente en la ceguera, que tiene que dictar para escribir, vuelve al soneto porque es un andamiaje, ya es una jaula para ir rellenando. Sí, sí, es un verso encofrado, digamos, ¿no? Es así. Exactamente, ¿sí? Como si fuera una construcción sí. muy... En el reportaje ese yo le pregunté y él me dijo que era mejor el verso libre, a él le gustaba también el soneto. Dice, pero el soneto tiene eso, ¿no? Que ya está la estructura armada y uno va... Claro, aparte él creo que iba memorizando también todo el poema mientras lo escribía. ¿Qué te parece si escuchamos a ver qué responde Borges cuando le preguntaste cuál es su mejor poema? O sea, si tuviera que rescatar algún poema, mañana me hablaron de un poema mío, un poema que no es mayormente famoso, que es una especie de símbolo de la poesía que nunca abarca la realidad, que va creando otros mundos pero que no son el mundo real. Se llama El otro tigre, no sé si lo recuerda usted. Concluye diciendo, sigo buscando por la tarde no sé cuánto el otro tigre, el que no está en el verso. Pero habrá otros poemas míos, yo creo que un poema mío Límites, que bueno. Límites es bueno, sí. Sí, y el poema sobre la muerte de Laprida también, Ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Límites me gusta mucho también. Alguna puerta habrá que... No, ahora le conté una cosa graciosa. Una señora amiga mía, no tengo por qué nombrarla y ha muerto además, bueno, leyó ese poema y me mandó una carta diciéndome que a ella le gustaba ese poema, me felicitaba, pero que le faltaba lo que ella llama el trabajo de la lima, ¿no? Que faltaba una última mano que yo no había dado, que yo me había cansado, pero que ella me la daba a mí y me mandó todo el poema corregido por ella. Y bueno, voy a decirle una línea. Yo digo, es que no volverán a cuanto aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. Entonces, eso fue corregido por esa señora. ¿Sabe lo que puso? Ni el áureo sol, ni la sedosa luna. Yo me quedé horrorizado. Y agregó además una estrofa sobre el barrio de la Boca del Riachuelo, a mí, que no figuraba en el texto, y no sé por qué. Porque agregó una tela Quinquela Martín al poema. Pero no parece espantoso, que es rarísimo, ¿no? Yo creo que usted haya leído algo que le guste y que se le ocurra variaciones tan poco afortunadas como esas, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, incluso creo que todos hacemos variaciones de cosas anteriores.
¿Qué piensa usted? A Borges sí. Posiblemente, sí, yo he jugado a veces con esa idea que la humanidad está a lo largo de las generaciones escribiendo un solo libro, ¿no? Y escribiéndonos. Sí, escribiéndonos, claro, como decía Carlyle. Sí, pero realmente que las diferencias son mínimas, ¿no? Estamos siempre contando la misma historia Con diferentes con palabras. vocabulario distinto, con metáforas distintas, pero con hábitos literarios distintos, pero que es lo mismo, sí. Siempre lo mismo. Ahora que yo creo que lo que ella agregó era desdichado. La sedosa luna sugiere, digamos, una luna pintada de seda, no sugiere la luna, ¿no? Sí, Y lo de Aureo Sol no es nada, porque Aureo y Sol es casi la misma cosa. Sí. Son sinónimos. Sí. Muy bien, se escucha bastante mal, pero bueno, por lo menos podemos escuchar a este maestro, a Borges, hablando de, bueno, cuál era su mejor poema y de estas correcciones que le quiso hacer esta señora, que bueno, que eran, digamos, se acordaba de memoria las correcciones, ¿no? Que eran Sí, se espantosas. acordaba de memoria, tenía una memoria privilegiada. Ella hace referencia al oro de los tigres, que con ese nombre apareció el libro en el año 1972, ¿no? Que yo como lector no comparto esa opinión de que ese era el mejor poema. Ajá, el otro tigre, dice que pienso en un tigre, la Sí. penumbra exalta, la vasta biblioteca laboriosa. Sí. El otro tigre que no está en el verso termina, ¿no? Para un poquito, sí, el otro tigre, el que no está en el verso. Sí, ahí está. Sí, la memoria no me falla. Ese es un libro del año 72. Y la nota esta que le realicé yo es del 79. Tenés 22 años. Un tercer tigre buscaremos. Este será como los otros, una forma de mi sueño, un sistema de palabras sí. humanas y no el tigre vertebrado, que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. En el zoológico de Buenos Aires hay todo un cartel diciendo y unas fotos donde iba Borges de chiquito, con esa foto cuando era chico, a ver los tigres, ¿no? Con la madre, ¿no? Y decime, ¿y esta mujer que lo corrigió a Borges, él no te comentó quién era? Puede ser, yo tuve una charla después en el desayuno con él al otro día, puede ser que hubiese sido esta poeta, digamos, Susana Soca. Ah, mirá, Susana Soca. Sí, que tuvo un fallecimiento. Sí. Y Se que precipitó y que de un no, avión. sí, que él no estimaba mucho como poeta, no estimaba mucho. No, pero eran muy amigos, ¿eh? Sí, porque de hecho cuando murió Susana Soca le dedicó un poema, ¿no? Escribió un poema para Susana Soca, ¿no? Para Susana. Pero creo que fue Susana la que le mandó esa corrección, digamos, en el trabajo de la Lima. Sí, nefasta, que no le gustó nada para él. Roberto Yenta, si te parece, después de la pausa te voy a preguntar cuál es tu poema preferido de Borges, ¿no? Vaya que pregunta. Después de la pausa volvemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta Roberto Yenta en torno a este autor, a nuestro autor de esta semana, que es un autorazo, es un poetazo. Estamos hablando de Jorge Luis Borges, que aparte de poeta fue cuentista y ensayista, probablemente es más conocido por su prosa, por su narrativa que por su poesía. Roberto, yo te dije antes de la pausa, a ver si podías, dentro de todo, es como decirte... es como decirle a un chiquilín en una juguetería, bueno, elegí el juguete que te gusta, el poema que te gusta. En realidad no puedo elegir uno porque hay varios textos que me interesan, pero voy a hacer referencia a dos por diversas razones. Uno está en el libro de las milongas, ¿no? Para 6 cuerdas, que tiene que ver con lo que hablábamos de su permanencia en Uruguay, y es una milonga para los orientales, que dice así, al principio voy a leer nomás que... Dale. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de saibales. El sabor del oriental con estas palabras pinto, el sabor de lo que es igual y un poco distinto.
y así sigue, ¿no? Para terminar, dice, milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas, ¿no? Haciendo referencia, claro, a Uruguay y a Argentina. Y el otro texto que voy a nombrar, que me gusta también, por supuesto, hay varios que me gustan, es El amenazado, que es un poema, digamos, que sería el único poema de amor que hay en la obra poética de Borges. Él ha sido un poeta muy filosófico, muy centrado en los temas de eso, pero igual se le nota la vida detrás de la palabra. Pero el tema del amor fue un tema excluido, no solamente de su literatura, sino de su vida. Es una narrativa, bueno, algunos dicen que era muy enamoradizo y que era hasta muy meloso y que, sin embargo, en su literatura realmente está casi desterrado. Hay un cuento que se llama Ulrica, que es muy tardío, que puede tardar el tema del amor. Sí, cuando ponen que se queda el amigo del marido a dormir con Ulrica, pero pone la espada en el medio, entre ambos, ¿no? Y la espada es un símbolo totalmente fálico, ¿no? Sí, ahí, pues, sí, pero yo te estaba hablando digamos como que sí, digo, de la poesía. De la poesía, bueno, y a ver, El amenazado, ¿se puede leer? O... Se puede leer, sí. Es un texto más bien breve. Dice, es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar y no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Bueno, y habiendo leído varias biografías que hay sobre Borges, la primera vamos a recordar que fue de Rodríguez Monegal. Ajá, una biografía literaria muy sí, interesante. Sí. El poema El amenazado, él en su vida era así. Acá hay mucho personal metido en este texto, ¿no? Mucho de su sentimiento y de su frustración quizá ante una experiencia amatoria que quizá nunca haya vivido, ¿no? Como lo dejan entender algunos biógrafos, ¿no? Y otra cosita que quería decir, ahí me voy yo del tema. No. Es sobre Borges, todo el mundo habla de Borges y nadie lo lee. Las cosas son más o menos así, ¿no? Como pasa con muchos escritores. Sí, con muchos tótems, ¿no? Claro, porque caía bárbaro. Bueno, y muchos no lo leen con la idea de un Borges de derecha, sobre todo lo que fue la generación del 60 y también más acá, más de mi generación también, como si importara lo que piensa un escritor sobre política. En realidad, lo que nos tiene que interesar de un artista es su producción. Aquí hay, digo, porque justo lo que estás hablando es algo que le preguntaste vos sobre el papel del escritor contemporáneo, y él habla del escritor, de cómo debería ser. Mira tú. ¿Te parece? Sí, es justo lo que vamos a escuchar ahora.
El papel que debe jugar el escritor contemporáneo. Yo diría que el contemporáneo huelga. El escritor tiene que ser un escritor más allá de las circunstancias. Yo creo que el escritor tiene el deber de escribir, y para escribir tiene el deber de soñar, de imaginarse, de ser fiel a lo que se imagina. Por ejemplo, si yo escribo un cuento fantástico, no importa que sea fantástico, lo importante es que yo creo en él, por lo menos mientras lo escribo, ¿no? Claro. En cambio, yo creo que la idea de que la literatura es un juego verbal, que la literatura se hace con palabras, es del todo errónea. La literatura usa palabras, pero no se hace con palabras. Y esa es la diferencia entre la retórica y la poesía, o entre la buena o mala retórica, si usted quiere. Creo que, por ejemplo, vamos a tomar dos ejemplos ilustres, Lugones y Quevedo. Creo que el error de los dos es que uno siente que muchas veces no están trabajando con sueños, no están trabajando con emociones, sino que están trabajando con palabras, y eso se nota. Sí, es cierto. En Góngora, por ejemplo, yo digo, a ver, estas que me dictó rimas sonoras, cultas y aunque bucólica talía, o excelso conde en las purpúreas horas que roce el alba y rocicler el día. Bueno, usted siente que todo eso es puramente verbal, y eso no se respaldó por ninguna emoción. Y un juego de palabras, digamos. Es un juego de palabras, sí. Por eso yo detesto los retrócanos. Ahora, claro, en buena lógica, la rima es un juego de palabras también, ¿eh? Sí, es cierto. Y eso cambia de un idioma a otro. Pero eso no importa, porque si yo le digo a usted que buenos versos rimados, usted no siente que es una rima. Yo digo, bueno, vamos a ver algunos ya que lo ataqué. Yo digo, por ejemplo, al promediar la tarde de aquel día en que iba mi habitual adiós a verte, fue una vaga congoja de dejarte, lo que me hizo saber que te quería. Bueno, y ahí hay rimas y todo está resuelto, pero uno no siente eso como un juego verbal, ¿no? Uno siente que el poeta está contando algo verdadero o que pudo ser verdadero para él, sí. Pero cuando se notan mucho las palabras, quiere decir que está equivocado el escritor, que debe sentirse la emoción de las palabras o la invención de las palabras. Muy bien, ahí estaba hablando un poco del tema de que la poesía no es un juego de palabras, no se hace con palabras, ¿no? Claro, se utiliza la palabra para traer lo poético, ¿no? Apoyado sí en las palabras, pero que habla de que hay una poesía que es verbal nada más. Sí, juegos verbales, dice, ¿no? Ahí está. Pero bueno, él es un poeta que en general, el tiempo, los espejos, el tigre, ¿no? El coraje, como dije, ¿no? El tema de la cuestión militar, de los sus muertos. Sí. ¿No? Porque él se sabía incapaz de tomar un arma o una espada, pero admira mucho el coraje ese. También del Arrabal, que lo conoció muy desde afuera, porque él no era del ambiente, también lo toma, pero está... y lo recrea, ¿no? El Arrabal, él hace... El hombre de la esquina rosada. Hay que hacer una mitología de puñales, dice en un momento, claro. O sea, recrear ese Arrabal y mitologizarlo, ¿no? O sea, darle una entidad, y pone de ejemplo a una operación parecida, ahora no me acuerdo del escritor, que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? El mismo escritor que ahora no lo recuerdo, pero que sirvió para Martin Scorsese que hiciera Pandillas de Nueva York, ¿no? Claro. En Pandillas de Nueva York vemos aquellos gángsters, ¿no? Los primeros gángsters mitologizados, ¿no? Pero lo que nos interesa de Borges es el hombre, es el artista, y hay un texto que se llama El cómplice, que él lo define muy bien y dice: me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta. Me engañan y yo debo ser la mentira. Me incendian y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. Mi alimento es todas las cosas. El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. Debo justificar lo que me hiere. No importa mi ventura o mi desventura. Soy el poeta. El poeta es el cómplice, ¿no? Es el cómplice, ¿verdad?
no lo conocía ese poema, ¿no? ¿Y qué te parece, Roberto? Porque hay gente que ha criticado a Borges también. Sí. Y lo ha criticado, por ejemplo, diciendo que es un poeta previsible en sus comparaciones, por ejemplo, o en sus por ejemplo, hablar de reflejo y espejo, o sea, en sus rimas. Bueno, yo creo que Borges respondió un día que alguien lo había acusado de plagio, otro escritor que no me acuerdo quién era, que había sido plagiador, el otro escritor. Y Borges le responde, sí, tiene razón fulano de tal, no me acuerdo el nombre, pero yo me plagio a mí mismo, no a otros poetas, o sea, por el hecho de repetirse. Y creo que en muchos grandes poetas, podemos hablar de Alejandra Pizarnik, podemos hablar de Juarros, podemos hablar de Rapin, que fue el mejor poeta del siglo XX, donde pueden llegar a ser previsibles los temas. Eso no le quita calidad estética a la propuesta. Él lo dice en un momento, dice que los escritores contemporáneos quieren ser a veces originales, y que el hecho de ser que no hay que ser original para demostrar que sos contemporáneo o moderno, porque eso ya lo está, inevitablemente lo vas a mostrar, ¿no? O sea, hasta en eso somos todos iguales, que queremos ser distintos. Claro, que lo que hay que tratar de no hay que buscar la originalidad como como una novelería, digamos, como una primera, ¿no? Ni renegar de las influencias tampoco. Y Borges también era consciente de eso, y él no reniega de las influencias, y tuvo influencias. Porque Borges tuvo al principio una vinculación al ultraísmo en España, claro, a las vanguardias, después como que renegó un poco de todas esas. Claro, él teniendo 20 años, incluso firma un manifiesto, el ultraísmo es una especie de... Sí, era una concentración, una condensación de todas las vanguardias que en España, ¿no? Habían condensado, digamos, en España. Claro, ahí está. Pero no era un movimiento que tuviese una teoría importante, y ahí quedó. Era un neoexpresionismo, digamos. Pero él en ese momento, la influencia de Whitman fue fundamental, y fue fundamental para el pasaje, creo, que él todavía no había publicado en ese momento, salvo en alguna revista o diario. El paso que da, él ya sale con su primer libro en el año 1923. Roberto Yenta, te doy las gracias por estar aquí, por haber, digamos, de alguna forma abierto esta semana dedicada a Borges. Bueno, ya tiraste tu poema, Milonga de los Orientales, y el otro, ahora no me acuerdo cómo era. El amenazado. El amenazado. Gracias por estar acá en la máquina. Gracias a ti por invitarme, y bueno, estoy a disposición de ustedes como siempre. Bárbaro. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Me pariste desde adentro, forzaste para ello la luz de las abejas. No fue mi voluntad, fue un orgasmo de maíz, una hechura de tientos, un relincho de caballo padre. Que me tome entonces para sí el número 3, que ilumine ahora sí la blanca luz de los amamantados, que me tengas presente en tu audiencia con Dios, que vuelvas a sostenerme con tu mirada. Estamos escuchando Madre, este tema es de Nelson Traba y los Espectros, está del otro lado del teléfono. ¿Cómo andas, Nelson? ¿Estás ahí?
Muy bien, Pablo, estoy aquí, sí, estamos muy bien, ensayando justamente para el evento de este viernes, presentación del primer disco de Nelson Traba y los Espectros. ¿El disco cómo se llama? Nelson Traba y los Espectros. Muy bien, o sea que estuvieron bastante agudos en el primer. Como verás, sí, exacto. Nos matamos con el nombre. Exactamente, un proyecto ideado por el poeta Nelson Traba, un hombre de Bella Unión, y el músico francés Greg Chainet, no sé cómo Greg se dice. Chainet es el músico que ha compuesto toda la música del disco. Va a ser esto el viernes 25 a las 22 horas en Pulpo Rojo. Esto está ahí en Florida 1215, ¿no? Florida 1215, esquina Canelones, Pulpo Rojo. Perfecto. 22 horas. 22 horas. Me estuvo contando Marcos Ibarra que bueno que va a haber no solamente música, bueno, va a haber, no sé, algunas sorpresas. Sí. La idea es justamente reunir a quienes en Montevideo estamos hoy trabajando en este formato, que es el decir los textos poéticos apoyados en la música. Entonces van a estar Heimujic, Oski y sus Noctilucas, Santiago Pereira, Maca Goico y la DJ Paola Dalto, que va a estar de alguna forma amenizando toda la fiesta. Paola, entonces lo que va a ser es una gran fiesta. Paola es de Bella Unión también, como Paola es de Bella Unión también, sí. Y Hey Mujic es este hombre llamado Agustín Lucas y el ruso que no me acuerdo. Y el ruso, que yo no me acuerdo el nombre ahora, creo que se llama Javier. Y bueno, Maca y Goico es Macachín, Gustavo Isechowski y Fernando Goicoechea, el gran pianista, que ellos hacen cosas también juntos a veces, y como decís vos, es una puesta en voz, pero jugada también a la música, ¿no? Sí, claro que sí. No es solamente el texto dicho, sino el texto dicho con música en una especie como de música con textos donde las dos cosas se amalgaman y se llegan a productos de muy buena calidad. Bueno, digo, en el año que le dieron el Nobel a Bob Dylan no podemos decir nada más sobre esto, sobre la música y la poesía. El viernes 25 a las 22 horas, la pregunta es, ¿la entrada cómo es? La entrada en puerta está a 200 pesos, la entrada con el disco en puerta está 300 pesos y anticipadas las pueden conseguir un poco más baratos en La Lupa, Moebius, la librería del Solís, Ayuy Discos. Correcto. Entonces, si compran antes la entrada va a salir un poco más barato y pueden acceder al disco. Otra pregunta, vos... Entonces, también pueden comprar el disco en la puerta, un poco más caro que si lo compran antes, obviamente. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, es toda una apuesta también, o sea, en hacer el disco y en una época donde, viste, que parece que está predominando el tema de la descarga gratuita o descarga un poco paga, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta de tener un producto, un disco que de alguna forma es el resultado de un proceso, de un trabajo, un disco que cuenta además con la dirección artística de un excelente músico y que ha producido artísticamente a otros músicos uruguayos como es Andrés Torrón. Sí, entonces, aparte es un gran crítico musical. Claro, es decir, un disco producido por Andrés Torrón, por lo menos no te va a quedar mal, es decir, va a sonar bien. Esa es la seguridad que te da Andrés en todo lo que hace. Estamos hablando de alguien que conoce. Señor músico. Es músico y aparte es periodista de Rolling Stone y de otros más, digamos, como crítico musical también, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores en ese sentido. Tengo la dicha de trabajar con artistas excepcionales, es decir, Greg Chainet, que también este año sacó su propio disco solista, que tiene su propio proyecto musical, y que es un excelente músico, y bueno, y Andrés que es otro capo también, entonces como que el producto viene con esas garantías. Andrés Torrón, ¿y qué te iba a decir? Sos Nelson Traba, vos tenés la voz y los espectros es la banda. Los espectros son los músicos, yo tengo la voz y los textos son textos que algunos están editados en algunos de los libros que he editado de poesía y otros no. Algunos textos fueron creados en ese proceso de creación conjunta con Greg Chainet,
otros textos, primero estuvieron los textos, después estuvo la música, en otros casos estuvo la música primero y se creó el texto para esa música. Fue un proceso donde dos creatividades se juntaron para generar este producto. De alguna forma también, Nelson, se me ocurre que vos esto, por distintas vías ya lo estabas trabajando en la puesta en voz, ¿no? Porque yo, cuando te conocí, una cosa que me llamó la atención es que vos sabías tus poemas de memoria, no los leías, los decías mirando a la gente. Sí, eso es verdad. Lo cual le impresionaba, daba una, ¿no? No es lo mismo Sí, leer un poema que... Cuando incluso tuve la suerte, cuando presentamos el disco Agua de los Ahogados en Bella, el libro Agua de los Ahogados en Bella Unión, hicimos el último poema de ese libro, lo hicimos con Ojos del Cielo y con la participación también de Pedro Dalton, el vocalista de Buenos Muchachos. Entonces como que bueno, era algo que a mí se ve que lo estaba buscando. Y al conocer a Greg y trabajar durante prácticamente 3 años con Greg en este proyecto, se me permitió concretar algo que sin saberlo lo estaba buscando. Increíble. Y una pregunta nada más. Este músico francés que hace años que está acá, ¿por qué está acá? ¿Tenés alguna idea? Greg optó por vivir en Uruguay, hace 10 años que vive en Uruguay, trabaja en Uruguay, tiene sus hijos, su mujer, su familia en Uruguay. Y está radicado acá. Sí. Bueno, muy bien. Entonces está, y Santiago Pereira es otro poeta joven que ha hecho sampleo con música e intervenciones en una edición. Usa bastante lo visual también. Y usa también música, o fragmentitos de música. Tiene un poema de John Frusciante, por ejemplo, y cosas así. O la voz de Bukowski. En fin, hace una serie de collage. Exacto, un collage generalmente en audio. Y tiene un disco que está muy interesante. Sí, está muy bueno, se llama... no me acuerdo cómo se llama, sí. Ay, Transgénico se llama. Transgénico, perfecto, impresionante Nelson Traba. Bueno, Nelson Traba era solo para conversar sobre esta fiesta presentación. Es el viernes, no se lo pierdan, 22 horas, es puntual, somos puntuales. Ah, es puntual. Sí. A las 22 horas se comienza. Por respeto a la gente que tiene por costumbre llegar en hora a los espectáculos, a las 22 horas se comienza. ¿Y van a tocar todo el disco o solamente algunos temas? Vamos a tocar el disco, todo el disco. Y los invitados van a ser, digamos, algo más breve en la previa, supongo yo, algo así. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Los invitados, Hey Mujic, Oski... Sí, claro. Ellos van a tocar un poco menos que el tiempo que vamos a tocar nosotros, que somos los estrellas de esa noche. Claro, son los combatientes de fondo, muy bien. Claro, exactamente. Bueno, entonces... pero además tenemos a Paola Dalto, que le va a dar también una característica de fiesta al evento. Sí, aparte, Marcos Ibarra también está haciendo algo en la escenografía. Sí, Marcos Ibarra está haciendo la escenografía y es el asesor en vestuario. Vamos a contar con buena iluminación. Obviamente, Pulpo Rojo es un boliche que está pensado para que suenen bandas, entonces todo lo que tiene que ver con el audio tiene muy buena calidad, eso garantiza también que la gente va a poder disfrutarlo. Muy bien, te mando un abrazo, esto está hecho la invitación, amigos, es el viernes 25 a las 22 horas en Pulpo Rojo, que está en Florida, y Canelón en Florida 1215, Nelson Traba y Los Espectros. Lo mejor para vos, obviamente yo voy a estar en Fraiventos, en el encuentro de Borges, así que, esta vez estaremos en dos polos opuestos esta vez. Te mando un abrazo grande y, un abrazo muy grande para ti. Escuchar el disco y poder conversar con vos. Amigos, que estés muy bien, Pablo. Que te vaya bárbaro. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Quiero decirles simplemente que el poeta Paulo Rodel va a presentar su libro El Sueño del Sueño el 22 de noviembre, ahora, o sea, mañana, a las 20 horas en Calima, que está en Durazno y Jackson, ustedes ya saben. La presentación está a cargo del músico Tabaré Rivero, y nosotros acá en La Máquina de Pensar vamos a seguir hablando de Borges, sobre este encuentro. Les quería decir simplemente que una de las ponencias, ya que escuchamos la milonga de Jacinto Chiclana por Edmundo Rivero, una de las ponencias es de Schwarzman, Julio Schwarzman, que viene de la Universidad de Buenos Aires, y se llama Un tango la nochecita, y va a hablar del tango y las
esa actitud tan hostil que tuvo Borges hacia el tango después, desde Gardel en adelante, ¿no? Él decía que era abyecto y trataba de buscar los orígenes. Julio Schwarman va a hacer una ponencia sobre eso que está súper interesante. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Quiero decirles que llegaron algunas felicitaciones por el Morosoli que ganamos en La Máquina de Pensar. Uno de ellos llegó de Pancho Lucich, de allá desde Chile. Le mandamos un abrazo grande. Pancho no solamente nos felicita por el Morosoli que ganamos, sino también por haber traído la voz de ese gran poeta que se nos fue, que se llama Roberto Yenta. Le mandamos un abrazo. Amigos, se termina La Máquina. Mañana a partir de las 19 horas en Radio Uruguay. Ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy pero muy bien.